Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos dispuestos a compartir otro programa de la Fundación Favaloro. Me ha tocado últimamente viajar por todo el país y quiero agradecer especialmente la cantidad de gente que me dice que sigue este programa en cada provincia argentina, lo cual nos llena de orgullo, pero de muchísima más responsabilidad también. Vamos entonces a comenzar con el programa de hoy con este testimonio que es sumamente valioso porque hemos hablado en reiteradas oportunidades siempre lo que significa el trabajo en la prevención. En este caso el estudio es la colonoscopía y fíjense lo que le sucedió en un estudio de este tipo a Silvia Bruso. Andaba con algunos malestares y la gastroenteróloga a la que había consultado me ordenó una serie de estudios, dado los antecedentes familiares que yo tenía de cáncer de colon. Silvia llegó a la fundación para hacerse el chequeo de prevención que le habían recomendado hacerse. Como ella tiene más de 50 años, le sugirieron hacerse una colonoscopia como parte de la prevención del cáncer de colon. Y yo ya conocía porque mi familia venía haciéndoselo regularmente, pero antes era mucho más complicado porque no había sedación, no había anestesia, no había nada. Hoy es mucho más sencillo, el estudio realmente no se siente nada y tiene muchas ventajas, digamos. Se puede conocer realmente qué es lo que sucede en el interior del colon y en mi caso me encontraron uno de los pólipos que tenía, había un pequeño tumorcito, era un pólipo bastante grande. Y uno de esos pólipos había evolucionado, se le tomó una biopsia y sí, efectivamente el patólogo nos informó que se trataba de un cáncer de colon. Me llaman desde la clínica, desde la Fundación Favaloro, diciéndome que la gastroenteróloga Claudia Fussman tenía que hablar conmigo por el estudio que me había hecho de colonoscopía. Obviamente que algo estaba mal. Bueno, ella ahí me cuenta que uno de los pólipos estaban enfermos, tenían lesiones y que en consecuencia había que operar y que me tenía que hacer una segunda colonoscopía para ir más profundo y ya directamente me lo quería hacer ella el estudio porque sabía que era lo que iba a buscar, además de marcar a dónde había estado la lesión anterior para que luego el cirujano supiera dónde tenía que intervenir. Cuando me hacen la segunda colonoscopía, encuentran que tenía todo el colon tomado por pólipos. Encontramos que tenía en el colon más de 30 pólipos distribuidos a lo largo de todo el colon. Tenía lo que ellos llamaron una multipoliposis. La recomendación era sacarlo por completo. Ya no se hablaba de una porción de colon, sino de sacarlo por completo. Seguimos compartiendo el testimonio de Silvia y de la doctora Claudia Fussman, quien realmente pudo entonces llevar a cabo un tratamiento, porque es impresionante, ¿no? Cuando escuchamos hablar de 30 pólipos, por ejemplo, ¿no? Como cantidad y pensar la solución para ese problema. Vamos a escuchar entonces de qué manera llega a través de la Fundación esta solución. Me dijeron que hacía un montón de tiempo que no veían un colon en el estado en el que yo tenía el mío y que lo más recomendable en ese caso era sacarlo por completo. En el caso de Silvia, como además del cáncer que estaba ubicado en el colon izquierdo, tenía muchos pólipos distribuidos a lo largo del colon, se le hizo una colectomía total, es decir, se le sacó la totalidad del colon. Sonó realmente muy grave esto que me estaban diciendo. Pero bueno, a partir de escuchar esto, empecé a trabajar en mi interior
pensando cómo enfrentar a mi gente querida y explicarle lo que me pasaba sin que tuvieran miedo. O sea, no quería transmitirle los miedos que yo tenía. Traté de armarme interiormente, no comentando el tema con nadie. Como no lo quería comentar con nadie, no lo hablaba con nadie, entonces era como que de esto no se habla, ¿no? Pero yo creo que fue la forma de protegerme interiormente para que esto no me afectara. No le tenía miedo a la operación en sí. Yo lo que tenía miedo era de que si yo tengo una vida muy activa, yo me levanto temprano, salgo de mi casa y vuelvo muy tarde a la noche. No sabía cómo iba a responder mi cuerpo. En esta operación, que fue por la paroscopía, Se unió el intestino delgado junto con el recto. cuando vinieron a verme a terapia, mi familia una vez ya estaba preparada, que había salido de la sala de operaciones. Está todo bien. Y yo lo único que quería era dormir, porque estaba agotada. Silvia hoy, después de la cirugía, tiene una vida absolutamente normal. Se hace controles por su antecedente, pero su vida es absolutamente normal. Yo soy una persona positiva. No soy de dramatizar las situaciones. Sabía que era la solución definitiva, porque otra solución, la tendencia de mi cuerpo a generar este tipo de enfermedades, podía repetir, así que pensé que lo mejor era sacarlo completamente. Hubo toda una asistencia del cuerpo médico realmente fantástica, y no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de personas, el afecto. Me sentí muy contenida, fue muy rápida la recuperación y siempre para adelante. Estoy muy agradecida a todo el cuerpo médico, en especial al doctor Ramish, que fue mi cirujano, que venía todos los días a verme y siempre con adelante y vamos a salir y esto tiene que pasar y bueno, te va a molestar acá, pero vas a ver que después. Y siempre con ese mensaje de que todo va a estar bien y que vos te vas a sentir bien, que era el temor que yo tenía, no sentirme bien para poder enfrentar la vida. Y lo fantástico que sucede en esta institución, que es la Fundación también, es que los profesionales, muchos de ellos, han sido formados en la universidad también de la Fundación Favaloro. Y entonces esto hace que realmente sea fantástico porque la práctica es allí y también la seguridad en una buena formación. Vamos a conocer ahora a un kinesiólogo que es Sergio Di Gelsi y que nos cuenta de dos especialidades. Nuestro servicio comenzó solamente generando una tarea asistencial sobre pacientes internados. Hoy trabajamos con consultorios externos, trabajando con técnicas posturales, se trabaja el área también de recuperación postoperatoria a largo plazo con pacientes ambulatorios, se trabaja el área de rehabilitación cardiovascular y respiratoria pre y postoperatorio. O sea, estamos pensando permanentemente de qué manera incorporamos nuevas prácticas. Nosotros en la universidad tenemos la licenciatura en kinesiología y fisiatría y bueno, nuestra idea es formar kinesiólogos del más alto nivel. Esta universidad tiene dos especializaciones en kinesiología. La especialización en kinesiología del deporte, que es la especialidad en kinesiología pionera en la Argentina, fue la primera que comenzó a dictarse y fue en nuestra universidad. Y luego se incorpora la especialidad en kinesiología cardiorrespiratoria, la cual dirijo, teniendo la posibilidad de cursar y hacer prácticas dentro de nuestro hospital. Favorece muchísimo las actividades de nuestros alumnos, en este caso de nuestros graduados, ¿no?, que hacen la especialidad. Y
Y también tenemos la posibilidad de generar conocimiento. Podemos trabajar o trabajamos en distintos proyectos o programas de investigación. O sea, no hay muchos lugares en donde se pueda amalgamar la docencia, la investigación y la tarea asistencial. O sea, trabajamos con sectores como neumonología, por ejemplo, el área de trasplantes. Eso permite darle una proyección importante al servicio y obviamente nos permite mantenernos actualizados en todo lo nuevo que va saliendo. El hecho del desarrollo de programas para implementar elementos de rehabilitación, de monitoreo, de control, de tratamiento, eso realmente es muy importante. En nuestro hospital se le da mucha importancia a la tecnología y al mantener que esa tecnología nos ayude justamente al crecimiento. Y en Historia Clínica vamos a escuchar al doctor Christian Fuster, que es el director médico de la Fundación Favaloro, que hace poquito recibió el premio Domingo Faustino Sarmiento en el Senado de la Nación por toda su labor profesional, que realmente es estupenda. Y él tuvo a su cargo la operación de Micaela Durán, que fue operada del cerebro. Y hay una característica que cuando él la relató realmente nos llamó muchísimo la atención, porque lo conveniente para hacer esta operación del cerebro es que la paciente estuviera despierta. Ahora se va a enterar por qué. Micaela llegó a la Fundación Favaloro a través del servicio de neurología, del departamento de epilepsia específicamente. Micaela es una paciente joven que sufría de epilepsia a causa de una lesión cerebral tumoral que se cura o se resuelve quirúrgicamente. Los dos miedos que tenía eran la muerte, porque me decían, o sea, operarte del cerebro. Es como muy duro escucharlo. Y el otro temor que tenía era no morirme, pero quedar con secuelas. Se eligió este tipo de cirugía que se llama cirugía despierta. Poder despertar al paciente en una cirugía cerebral tiene que ver con que el cerebro no duele. Uno, duerme al paciente para comenzar la cirugía y se hace la cobertura del cerebro, la dura madre, con anestesia local. Una vez que uno abrió el cráneo con estos pasos de anestesia local y ya tiene expuesto el cerebro, acá empieza la parte en donde el paciente no tiene dolor y donde uno puede tocar al cerebro. Yo veía el lado positivo, digo, lo quieren hacer así justamente para evitar dejar secuelas en el área de lenguaje y comprensión, así que como que me agarraba de esa idea para decir, bueno, es mejor hacerlo así. Nosotros en la cirugía, al despertar al paciente, cuando estamos haciendo algún tipo de estimulación eléctrica sobre el cerebro para identificar el área en donde está, en este caso, el habla, si tocamos esa zona con un voltaje de electricidad muy bajo, el paciente tiene dificultades para hablar. Entonces sabemos que si vamos ahí o si vamos a tocar eso o si lo vamos a tener que empujar, desplazar, cortar por la cirugía, podría tener una secuela. Micaela ha sido una paciente excepcional y gracias a Dios hemos pasado 5 o 6 meses de la cirugía o tal vez un poco más y no ha vuelto a tener convulsiones. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002.
Llegamos a nuestra sección de consultorio médico que se nutre de todos los llamados, de todos los mails que recibimos, de todos ustedes haciendo cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con la salud. En este caso, la pregunta tiene que ver cuál es la incidencia del bypass gástrico en la cura de la diabetes 2. Y bueno, fuimos a consultarle al doctor Oscar Brasesco, que es el jefe de cirugía bariátrica de la Fundación y realmente alguien muy calificado para contestar esta pregunta. Hoy vamos a responder una pregunta, realmente me alegra el nivel de información que tienen los pacientes y los oyentes del programa. ¿El bypass gástrico cura la diabetes? Realmente se ve que está muy informado este paciente. Yo diría que hay un comienzo de una revolución en la medicina y es esto, la cirugía para el tratamiento de la diabetes. Hace muy poquito tiempo hemos terminado de firmar las 3 sociedades, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, donde estamos nosotros los cirujanos, la Sociedad Argentina de Diabetes, donde están los diabetólogos, y la Sociedad Argentina de Nutrición. Un consenso que literalmente el consenso dice Consenso Argentino para el Tratamiento Quirúrgico de la Diabetes tipo 2. Durante muchísimos años hemos sabido que la cirugía bariátrica, especialmente el bypass gástrico, resolvía la diabetes en los pacientes obesos. Y siempre hemos pensado que esto era porque el paciente baja de peso. Es indudable, no hay absolutamente ningún lugar a dudas. La pérdida de peso tiene sobre la diabetes un efecto que es enormemente beneficioso. Hoy sabemos que la cirugía bariátrica, especialmente el bypass gástrico, tiene un efecto que es independiente de la pérdida de peso, que está relacionado con cambios hormonales que se producen después de la cirugía, que, para tratar de que esto se entienda claramente, mejoran la secreción pancreática de insulina y esto hace que el paciente que es diabético resuelva o mejore muy significativamente su enfermedad, la diabetes, independientemente de si perdió mucho o poco peso. A ver, en medicina no decimos ni nunca ni siempre, no usamos ni el 0 ni el 100%, el cura la diabetes probablemente sea un término muy absoluto, pero sí podemos decir sin ningún lugar a dudas que la cirugía bariátrica, especialmente el bypass gástrico, produce la mejoría muy significativa y la resolución, incluso en muchos pacientes, de la diabetes tipo 2. Y esto independientemente de si el paciente es muy obeso o poco obeso. En pacientes con sobrepeso o con una obesidad muy leve, diabéticos, la cirugía tiene un rol importantísimo porque les resuelve la enfermedad. Este es un cambio de paradigma importantísimo en el tratamiento de una enfermedad grave, difícil, de muy mal pronóstico además, como es la diabetes, por supuesto. El próximo 30 es el día de la donación de órganos, por eso estuvimos con el doctor Carlos Soratti, que es el presidente del INCUCAI. El INCUCAI creo que es una de las instituciones que más orgullo nos da a los argentinos y es siempre bueno conocer cuáles son los pasos a seguir para implementar la asignación de los órganos que llegan, porque a veces tenemos discusiones o no conceptos tan claros para conocer cómo funciona, con qué transparencia y con qué certeza. La donación de órganos es lo que hace posible acceder al trasplante, pero además acceder en el tiempo oportuno. La lista de espera genera, uno lo dice como un número, lo dice como un proceso, sin embargo, para quien está esperando un trasplante, es un periodo extremadamente crítico de la vida. El ingreso a lista de espera de un paciente se origina en una indicación médica. En realidad, quien interactúa con el INCUCAI, con el sistema de registros del INCUCAI, no es el paciente, sino el equipo médico tratante. Sí está establecido, y esto está establecido por las normas elaboradas con consenso de todos los especialistas, los criterios en que se asignan los órganos y tejidos para trasplante, y que en general procuran darle la oportunidad de trasplante a quien más la necesita. Hay registros de expresiones de voluntad positivas hacia la donación y también hay un registro de oposición a la donación.
Si hay una expresión de voluntad de donación hecha en vida o de oposición a la donación, se respeta esa voluntad. Y si no hay una expresión formal, se presume que la voluntad es la donación. El factor más importante en la generación de donantes es la detección del posible donante a partir del reconocimiento de la muerte. Y el actor principal es el equipo que, luego de hacer todo el esfuerzo para evitar la muerte, es el que reconoce el diagnóstico de la muerte y a partir de ahí puede iniciar un proceso de donación. Nosotros llamamos hospital donante a aquel hospital que institucionalmente asume la estrategia de generación de donantes como una actividad asistencial más del sistema sanitario. La generación de donantes es un indicador de calidad de la medicina crítica. La disposición a ser donante es una disposición que además nos pone muy bien como personas, como seres humanos. Por eso la donación nos hace mejores, nos hace crecer. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentás fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Siempre también es bueno conocer que hay muchísimas prestaciones y servicios puestas a disposición de lograr un buen diagnóstico. Porque si hablamos de medicina nuclear, nos parece algo realmente muy importante. Sin embargo, es muy habitual su uso. La doctora Claudia Cortés justamente nos relata de qué manera se puede estudiar a través de este método cada órgano del cuerpo. La medicina nuclear es una de las técnicas de imágenes que es de las más antiguas dentro de la medicina. Con ella utilizamos radiofármacos, que son sustancias que se pueden incorporar al organismo, ya sea por vía endovenosa, por vía oral, por vía inhalatoria, en la cual uno puede estudiar la función de un órgano. Y podemos estudiar todos los órganos. Vamos a hacer un centellograma de hueso, de corazón, de pulmón, de los riñones. Los estudios los indican los médicos de cabecera y lo que quieren saber es cómo funciona realmente ese órgano. Por ejemplo, si yo quiero saber si un riñón funciona, puedo inyectar un fármaco que va por la sangre, llega hasta el riñón, se filtra y se elimina por orina. Entonces yo puedo seguir toda la secuencia de ese radiofármaco y ver en qué porcentaje está funcionando ese riñón, cuánto funciona y se ve anatómicamente por qué no funciona, si tiene cicatrices o tiene quistes. Y así con todos los órganos. Según el tipo de estudio que uno quiera realizar, se debe preparar el paciente según las condiciones, porque depende de cómo esté preparado el paciente, en qué condiciones uno incorpore el fármaco, va a ser el resultado de la imagen. Por ejemplo, siguiendo con el caso de este paciente que uno quiere estudiar su función renal, tiene que estar bien hidratado, porque si uno, por ejemplo, hace ayuno y no toma líquidos, ese riñón va a funcionar mal, a lo mejor porque le falta líquido y no porque esté funcionando mal el riñón. Depende de qué tipo de estudio y qué fármaco se va a utilizar, va a ser el tiempo que dure el estudio. Por ejemplo, un estudio de corazón lleva 2 imágenes
una en esfuerzo y una en reposo. El esfuerzo puede ser físico o con fármacos y el reposo tiene que estar separado por lo menos 4 horas de la inyección del estrés. Estos estudios, en realidad, la indicación es según el médico de cabecera. Son estudios que son no invasivos, son sencillos de realizar, no brindan demasiada complejidad. Qué bueno haber compartido otro programa con todos ustedes. La invitación para la semana que viene, por supuesto. Gracias a Roberto Giordano, a Sabores Caseros y a la Casa de Paula, un fantástico hotel en Trelew. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.